Pero después de toda esta gloria, días oscuros llegan a Jerusalén, a raíz de pecados graves, como Avodah Zará, idolatría, Shefihut Damim, asesinatos, y Gilui Arayot, adulterio, cosa que cayeron en ellas los reyes, la alta sociedad, el pueblo. Y Hashem empezó a molestarse y decir, a ver, no entiendo. Si me traen a todos los ídolos de fuera de Israel a mi casa, mejor mi casa, y ustedes vayan con ellos a sus países y sigan la idolatría allá. ¿Por qué me la traen acá? Pero antes que llegue una destrucción, siempre hay una advertencia para ver si cambian, mejoran, reflexionan. Y para eso Akadosh Baruj Hu manda al profeta Yirmiyá, para que él vaya y jale la oreja a todo Am Israel, diciéndoles, como sigan así, se destruirá el templo. Palabras fuertes que no había oído, que las quería escuchar. El barrio real y la casa del sello en la ciudad de David. En el año 617 antes de la era común, la catástrofe cayó sobre el reino de Yehudá. El rey Yoshiyahu, que había guiado al reino de Yehudá a una admirable época de prosperidad, fue asesinado durante una batalla contra el ejército egipcio. Faraón, rey de Egipto, puso en el trono a Jehoiakim, hijo de Yoshiyahu, pero Jehoiakim era violento, corrupto y tacaño. Jehoiakim gobernó al pueblo con puño de hierro. Le robó al pueblo su dinero y lo usó para construirse un magnífico palacio. El rey y sus ministros llevaban una vida de corrupción y libertinaje. Yirmiyahu el Naví de Anatot habló contra esta corrupción y tuvo una actitud muy valiente contra la corrupta monarquía, reprendiendo al rey Jehoiakim con duras palabras. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus habitaciones sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario! Mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Los líderes de la corrupta monarquía, los ministros del rey y los altos funcionarios estaban furiosos con el Naví. Golpearon a Yirmiyahu, lo torturaron y cuando el profeta se negó a callar ante la injusticia, lo arrestaron. Estoy parado en el barrio real, el cual se ubica en la ciudad de David, en Jerusalén. Aquí, en este preciso lugar, vivían los ministros del rey Jehoiakim, los mismos que fueron denunciados y reprendidos por el Yirmiyahu Naví. Desde aquí gobernaban el reino de Judá. Este lugar, conocido como la Casa de Ahiel, está situado en el centro del barrio real y es un perfecto ejemplo de lo que era la residencia de uno de los principales personajes en Jerusalén. La casa de las 4 habitaciones está diseñada en forma práctica, de tal manera que hay 3 habitaciones rodeando el patio central, el cual era usado para preparar la comida, lavar y otras tareas domésticas. El alto nivel de vida que disfrutaban los habitantes del barrio real se puede apreciar gracias a varios artefactos que fueron desenterrados aquí. La casa de Ahiel, por ejemplo, tenía un sanitario hecho de piedra. De hecho, los sanitarios dentro de la casa eran una rareza y solo podían tenerlo las personas adineradas y poderosas. En la casa de al lado fueron descubiertos restos de lujosos muebles hechos con maderas preciosas importadas desde Siria. Durante los siguientes 4 años, el profeta Yirmiyahu luchó sin descanso contra la gran corrupción, desgraciadamente sin grandes resultados. Entonces, en el año 605 antes de la era común, ocurrió un evento que finalmente logró sacudir la apatía de los habitantes de Jerusalén. En Carquemish, un lugar localizado en las orillas del río Éufrates, fue donde el rey Nebuchadnezzar derrotó al faraón de Egipto. El ejército babilonio aprovechó hábilmente el momento de la victoria y atacó los territorios ubicados al sur, conquistando Ashkelón. Nebuchadnezzar continuó su ataque, guiando a su enorme ejército contra su siguiente objetivo, el reino de Yehudá. Ahora, los habitantes del reino de Yehudá al fin se dan cuenta de la terrible realidad y se reúnen en el patio del Bet Hamikdash para rezar y ayunar. Yirmiyahu convoca a su leal escribano, Baruch ben Neriah, a quien le ordena: yo estoy prisionero, no puedo entrar en la casa de Hashem. Entra tú y lea a los oídos del pueblo las palabras de Hashem en el rollo que te he dictado. Quizá la súplica de ellos llegue a la presencia de Hashem y vuelva cada uno de su mal camino. Baruch ben Neriah escribió cuidadosamente la profecía de Yirmiyahu en un trozo de pergamino y rápidamente lo llevó al Bet Hamikdash, donde se paró frente a la oficina de Gemariahu ben Shafan, frente a la enorme multitud, y leyó las palabras del Naví escritas en el pergamino. La multitud escuchó con un tenso silencio y parecía aceptar el mensaje del profeta.
pero las palabras en el pergamino llegaron al rey Jehoiakim, que estaba en su palacio de invierno. El rey se enfureció cuando le leyeron el pergamino, así que lo agarró y lo rompió en 1000 pedazos y los aventó al fuego. Y sucedió que cuando había leído 3 o 4 columnas, el rey lo rompió con un cortaplumas de escriba y lo echó al fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Aproximadamente 2600 años después, impresionantes artefactos fueron descubiertos entre las cenizas, arrojando nueva luz sobre la historia bíblica. En los archivos reales fue donde el profesor Yigal Shiloh desenterró una pequeña pieza redonda de arcilla conocida como bula, que es un pequeño sello personal usado en los tiempos antiguos para sellar documentos importantes. Parece ser que el incendio que quemó el documento también endureció el sello y lo preservó de la destrucción. El profesor Shiloh continuó sus excavaciones descubriendo 51 sellos personales. Uno de estos sellos llevaba el nombre de Gemariel ben Shafan, desde cuya oficina fue donde Baruch ben Neria leyó el pergamino. Más tarde fue descubierto, grabado en otro sello, el nombre de Baruch ben Neria, el leal escribano de Irmiyahu, quien había escrito su profecía. Este sello que tengo en mis manos, a pesar de que es muy pequeño en realidad, es inmensamente importante, ya que a todos nos permite dar un vistazo verdadero en los pequeños detalles de la narración bíblica y el drama que se vivió en aquellos días previos a la destrucción del primer Bet HaMikdash. Y efectivamente, las palabras del profeta se cumplieron. Y el imperio babilónico llegó a Israel con todo su ejército para destruir el Bet HaMikdash. Y dice el Nefesh HaChaim, que nos quede muy claro, cuando las cosas se destruyen físicamente, es porque ya estaban destruidas por nosotros internamente, espiritualmente. Cuando el Bet HaMikdash ya no funcionaba como es debido, cuando reyes desalojaban utensilios sagrados para poner sus estatuas en el Bet HaMikdash, los que destruyeron y quemaron el Bet HaMikdash somos nosotros, con nuestras acciones. Y lo que vinieron los enemigos era solamente caer, quemar, destruir el caparazón, el corazón y el alma. Nosotros la quemamos. La conquista babilónica y la destrucción del primer Bet HaMikdash. Hacia fines del siglo VII, antes de la era común, el imperio babilónico conquistó rápidamente las tierras al oeste del río Éufrates, incluido el reino de Yehudá. Cuando Jehoiakim, rey de Yehudá, intenta rebelarse contra el poder babilonio, solo consiguió que Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, castigue la rebelión con mano dura y se lleve a los ministros del reino y a los jefes del ejército cautivos a Babilonia. 10 años después, Tzidkiyahu, el nuevo rey de Yehudá, y su hermano Jehoiakim se rebelaron nuevamente contra los babilonios. Nebuchadnezzar está furioso y esta vez decide dar una lección al reino de Yehudá, que nunca olvidarán. El 10 de Tebet del año 3172 llega frente a los muros de Jerusalén con un gran ejército e inicia un terrible sitio contra la ciudad. Ahora estoy cerca de la muralla norte de la ciudad, esta torre conocida como la Torre Israelita y que fue descubierta por el profesor Nahman Avigad en 1970. Desde lo alto de esta torre, los soldados de Tzidkiyahu observaron con terror a decenas de miles de soldados babilonios, soldados, jinetes y arqueros, mientras se formaban frente a los muros en perfecto orden. Desde aquí observaron a los ingenieros babilónicos completar un muro que encerraba a la ciudad. Ahora están aislados de los campos fuera de la ciudad y los habitantes de Jerusalén se quedan sin comida. El hambre persistente golpea a todos. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. Los cadáveres se amontonan en las calles y la enfermedad se propaga entre las casas. A medida que se prolonga el sitio, aumenta el miedo y la desesperación. עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. El horror llega a su máximo nivel cuando los arietes babilonios hechos de hierro avanzan hacia el muro y empiezan a golpear. El ruido es ensordecedor. El suelo tiembla. En cualquier momento las máquinas destruirán las murallas y la ciudad será conquistada.
Es en esos momentos críticos cuando el rey Tzidkiyahu decide abandonar la batalla y junto con sus soldados se esconde en la oscuridad de la noche, avanza por los callejones de la ciudad y escapa por la puerta sur que lo lleva al río Cedrón, y de ahí trata de llegar al desierto. ויהי כאשר העם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים ויצא דרך הערבה. Tzidkiyahu no pudo escapar de su destino, ya que poco después, en las llanuras de Jericó, fue capturado por los babilonios y severamente castigado por Nebuchadnezzar. Mientras tanto, el ejército babilónico aumenta la presión sobre la puerta norte. Justo aquí, cerca de la torre, cerca de la puerta de la ciudad, se está librando una feroz batalla. Los arqueros babilonios disparan miles de flechas contra los defensores israelitas. Esto lo hacen para cubrir a los soldados babilonios que atacan las puertas de la ciudad. Los defensores israelitas, por su parte, devuelven el fuego con todas sus fuerzas. Dentro de la capa de ceniza, el profesor Nahmad Avigad halló estas puntas de flecha que fueron disparadas por los arqueros babilónicos. También se encontraron puntas de flechas israelitas, disparadas por los soldados de Tzidkiyahu, en un desesperado intento por defenderse del enemigo que los estaba venciendo. Y así se forman los 3 ayunos que tenemos en el calendario judío por la destrucción del templo. Asara B'Tevet, el 10 de Tevet, 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Esos ayunos son con un mensaje increíble de cómo Hashem actúa, no de un solo golpe. Advertencia a través del profeta Ermías, amenaza, pequeña destrucción, gran destrucción. Por eso el 10 de Tevet es el ayuno que sitiaron Jerusalén. La amenaza del profeta se está viendo, aquí está el enemigo. No hay cambios. Todos creen, ya se van a ir, no van en serio, los vamos a ganar. 17 de Tamuz se rompe la muralla, ya están entrando en Jerusalén. Tisha B'Av, el golpe final, el golpe que nos destruyó el primer Bet HaMikdash. A pesar de sus esfuerzos, los soldados israelitas, hambrientos y muy cansados, no pueden detener el inmenso y organizado poder que los ataca. El 9 de Tamuz del año 3174, después de más de un año y medio de sitio, el muro norte se agrieta y el ejército babilónico irrumpe en la ciudad como un tremendo tornado. Los soldados babilonios acaban con los habitantes de la ciudad y causan una gran destrucción por todos los rincones de la ciudad. Los gritos de dolor se escuchan por todos lados, pero Jerusalén todavía tendrá que pasar por algo peor. El 7 de Av, Nebuzaradán, el comandante babilónico, llega a Jerusalén con la tarea de destruir la ciudad hasta los cimientos. ובחודש החמישי, ב7 לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. Aquí, en el sitio de la realeza, en la ciudad de David, entre casas que se derrumbaron en el terrible incendio, el arqueólogo Yigal Shiloh ha descubierto una gruesa capa de ceniza negra. Aparentemente, esta capa se creó por la destrucción de Jerusalén. Los rostros de los excavadores se ennegrecieron, literalmente, con el polvo y las cenizas que cubrían los restos de las casas incendiadas. Los excavadores descubrieron una tras otra casas con 2600 años de antigüedad, utensilios, muebles y sellos. Todo estaba cubierto por las cenizas del gran incendio. En el caluroso verano del 586 de la era común, todo Jerusalén se incendia. El 9 de Av, el Bet HaMikdash, símbolo de la alianza entre el pueblo de Israel y Hashem, también arde en llamas. Desde ese día terrible hasta el día de hoy, Tisha B'Av es un día de duelo intenso para todo el pueblo judío. Nabucodonosor termina la destrucción de la ciudad con un acto que asegurará que Jerusalén no podrá rebelarse de nuevo y destruye completamente las murallas de la ciudad hasta los cimientos. Ahora, con el corazón muy triste, los exiliados marchan hacia Babilonia. Entre sus pertenencias también se encuentran instrumentos musicales.
pero la melodía que los acompañó en Jerusalén durante los incontables días de tormenta ahora está en silencio. En su lugar se elevan los lamentos de los exiliados. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת ניכר.